multidisciplinario. Esta es una enfermedad que no solo lo maneja el dermatólogo, lo maneja el reumatólogo, el médico internista, el médico intensivista, porque en general cuando hablamos de lupus estamos hablando de una enfermedad inflamatoria crónica que puede llegar a provocar alteraciones no solo en la piel, sino en varios tejidos, eh, como, como el corazón, en órganos como el corazón, como los riñones, y que pueden llegar a afectar de manera grave al paciente. Entonces, ahí tenemos que diferenciar lo que es el lupus eritematoso cutáneo del lupus eritematoso sistémico, ¿no? Cuando hablamos de ese lupus eritematoso sistémico, estamos hablando de ese compromiso de todo el cuerpo, mientras que cuando hablamos de lupus eritematoso cutáneo, estamos hablando de una serie de signos y síntomas que se van a ver en la piel y que no necesariamente están relacionados con un problema sistémico. Muy bien, entonces vamos con este tema que es lupus eritematoso. Esperen un ratito, me falta grabar. Nos falta grabar. Vamos a grabar. Muy bien. Ya se está empezando, ya empezamos la grabación. Muy bien. Entonces, como les decía, vamos a hablar de un tema muy importante que tiene un manejo multidisciplinario, ¿no? El lupus eritematoso. En este caso, a mí me compete hablar de la parte del lupus eritematoso cutáneo. Sin embargo, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es el lupus eritematoso sistémico también, porque el lupus eritematoso cutáneo tiene signos y síntomas en piel y no necesariamente en todos los casos va a estar asociado a un lupus eritematoso sistémico. Ahí lo vamos a ver. Y es importante que se defina esto porque el médico dermatólogo va a manejar el lupus eritematoso cutáneo, tiene que descartar si hay o no lupus eritematoso sistémico y según los hallazgos que tenga el dermatólogo va a interconsultar con las especialidades correspondientes, ¿no? Entonces vamos a interactuar con nefrología, vamos a interactuar con reumatología y normalmente se hace un manejo conjunto, ¿no? Con cardiología, con medicina interna, con cuidados intensivos, dependiendo de la evolución de esta enfermedad. En general, el lupus eritematoso es una enfermedad autoinmune, es decir, que se debe a complejos de origen desconocido, caracterizados por la producción de se debe a la producción de numerosos anticuerpos contra diversos antígenos, ¿no? Es una enfermedad autoinmune en la que hay una producción de numerosos anticuerpos contra diversos antígenos propios del individuo. Estos son específicamente los ácidos nucleicos y sus proteínas. El espectro clínico, como dice aquí, es muy amplio y heterogéneo. En un extremo se encuentran aquellos pacientes que desarrollan manifestaciones letales, como les comentaba, y que cumplen con criterios de lupus eritematoso sistémico, y por otro lado están los pacientes con un lupus eritematoso cutáneo que puede o no estar relacionado con un lupus eritematoso sistémico. En la epidemiología, la prevalencia de lupus eritematoso, sobre todo en América y en Europa, es de 40 por 100.000 habitantes. Y sobre todo se va a presentar en pacientes afroamericanos y en los pacientes hispanos. Más del 80% de los casos van a ocurrir en mujeres en edad fértil, ¿no? El lupus es una enfermedad que se detecta más en mujeres en edad fértil, ¿no? Ya les he dicho que todo lo que pongo en rojito es posiblemente una pregunta de examen. Con respecto al compromiso de la piel, cuando hablamos del lupus cutáneo, este puede o no estar asociado al lupus eritematoso sistémico, como les dije, y lo que se ve frecuentemente es que la relación es de 1 en 7 con respecto a la enfermedad sistémica, ¿no? O sea, 1 de cada 7 pacientes con lupus eritematoso cutáneo pueden presentar lupus eritematoso sistémico al mismo tiempo.
Esto lo dicen los reumatólogos, ¿no? Mientras que los dermatólogos indican que puede ser un poco más frecuente la relación, ¿no? De 2 a 3 veces más. Ujú. El lupus eritematoso cutáneo, ya propiamente dicho, hablando de las manifestaciones cutáneas, eh, en el 70-80% de los casos, se va a presentar en el 70-80% de los pacientes que tienen un lupus eritematoso sistémico. O sea, cuando solo detectamos lupus eritematoso cutáneo, hay, como no hay, la posibilidad de tener un lupus eritematoso sistémico. Pero si un paciente viene con lupus eritematoso sistémico, ese paciente tiene manifestaciones cutáneas en un 70 a 85% de los casos. ¿Me entienden, no? O sea, si en la emergencia ustedes ven un paciente que tiene diagnóstico de lupus eritematoso sistémico, va a tener manifestaciones cutáneas en un 70 a 80% de los casos. A pesar de las manifestaciones cutáneas que son pocas veces de peligro para la vida del paciente, esto puede llevar a dar costos altos en la parte médica, en la parte social, pero sobre todo el impacto psicosocial que produce en el paciente por las lesiones tan extremas que hay en zonas visibles, como están viendo ustedes, como el rostro, ¿no? Además, es importante que ustedes sepan que hay un lupus eritematoso cutáneo, que existe esta enfermedad, porque a través de ella van a llegar al diagnóstico de lupus eritematoso sistémico y pueden abordar la enfermedad de manera temprana, ¿no? En sus primeros meses o años de inicio. La etiopatogenia es bien compleja, ¿no? Es multifactorial, no está totalmente estudiada. Definitivamente hay una predisposición genética con este haplotipo HLA-A1D8. Está asociada fuertemente con el lupus eritematoso subagudo. Ahora vamos a ver los diferentes tipos de lupus y se van a dar cuenta de lo que hago referencia. También el gen de la integrina alfa M está relacionado con el lupus discoide, que es otro tipo de lupus cutáneo. Factores extrínsecos, definitivamente como algunos fármacos que pueden activar el lupus que ya tiene el paciente como predisposición genética, ya está predispuesto genéticamente, y un factor extrínseco como un medicamento, el tabaco, algunas infecciones virales pueden activar la enfermedad. La radiación ultravioleta también causa un problema de apoptosis en los queratinocitos. Ya saben qué es apoptosis, ¿no? Muerte celular programada de los queratinocitos, liberación de componentes proinflamatorios y autoantígenos, y lo que va a inducir a la expresión de antígenos RO en la superficie celular, ¿no? Los anti-RO, anti-LA, y estos antígenos que van a, bueno, los antígenos que van a detectarse según el tipo de lupus. Ahorita lo vamos a ver al final. Cuando hablamos de lupus eritematoso sistémico, miren cómo es una afectación crónica de diferentes tejidos del cuerpo, ¿no? Este lupus es uno de los prototipos de enfermedad sistémica de origen autoinmunitario, ¿no? Se produce por una alteración inmunológica basada en la formación de autoanticuerpos, ¿no? O sea, nosotros autoformamos anticuerpos y depósitos de complejos inmunitarios contra cualquier órgano o sistema, ¿no? Lo que va a originar esta expresión heterogénea en la piel y en otros órganos. Miren, a nivel de la mucosa oral hay úlceras bucales, en la piel puede haber eritema malar, lupus discoide, entre otros que vamos a ver ahora. A nivel cardíaco o a nivel cardiovascular, perdón, hay hipertensión, pericarditis, miocarditis, endocarditis, puede haber infartos. En un cuadro de lupus eritematoso sistémico agudo, en el que el paciente entra en una crisis inflamatoria generalizada, lo que más le va a perjudicar va a ser esta alteración a nivel cardiovascular, ¿no? La pericarditis, la miocarditis o una posible endocarditis. A nivel gástrico también se puede dar inflamación a nivel pancreático, una pancreatitis, hepatitis, una isquemia intestinal. Puede darse a nivel pulmonar y es bastante frecuente una pleuritis, una neumonitis, una embolia pulmonar,
una hemorragia pulmonar. A nivel renal es bastante frecuente que haya una insuficiencia renal aguda con cuadros de hematuria, eh, incluso proteinuria, ¿no? Por eso la orina espumosa. A nivel de sangre, anemia, plaquetopenia, vasculitis, bastante frecuente, produce muchos tipos de vasculitis, trombosis. A nivel muscular, eh, mialgias, artralgias, e incluso inflamación articular, la artritis, ¿no? Por eso dicen que el paciente con lupus eritematoso sistémico, las primeras manifestaciones que va a dar son en piel y en articulaciones, ¿no? Un paciente que parece una rosácea, pero que tiene dolor articular. Si no, les hago recuerdo que les he comentado eso como diagnóstico diferencial por esta imagen de eritema en alas de mariposa, ¿no? Esta imagen que hay que diferenciar de la rosácea y que clínicamente va a estar asociada, va a ser como una rosácea refractaria que no responde a nada, pero que está asociado a dolor articular, a malestar general, si es que está en cuadro agudo, ¿no? Pero si está en cuadro lupus eritematoso sistémico eh, sin sintomatología aguda, puede presentar artritis de manera continua. Miren estos criterios para hacer el diagnóstico de lupus eritematoso. Esto es importante que lo vean porque un minutito, alguien está en espera. Esto es importante que lo vean para que sepan que cuando nosotros hacemos diagnóstico del lupus eritematoso sistémico, no lo hacemos solamente con la clínica. Este es uno de los cuadros en los que el diagnóstico es muy complejo porque se tiene que hacer, se requiere diagnósticos por criterios clínicos y criterios laboratoriales, ¿no? Entonces aquí en este último consenso indican que se requiere por lo menos un criterio clínico y un criterio laboratorial para poder entrar en lo que es el diagnóstico, y de estos tiene que haber más de 4 criterios positivos, ¿no? Al menos debe haber dentro de esos 4 criterios un criterio laboratorial positivo, ¿no? Un ANA positivo, un anti-DNA, un anti-SMIT, un anticuerpos antifosfolipídicos, una alteración en los complementos C3, C4, eh, un test de Kunz directo también para diagnóstico de lupus. Y en los criterios clínicos puede haber uno de estos criterios como el lupus eritematoso cutáneo agudo, ¿no? Aquí mire el lupus cutáneo agudo, que normalmente son esas alas de mariposa. Algún otro criterio para el lupus cutáneo crónico, que ahorita vamos a ver, las lesiones a nivel de piel, úlceras a nivel oral o nasal, alopecia o cuadros de pérdida de pelo, que es una alopecia no cicatricial, un problema de artritis, serositis, problemas renales, problemas neurológicos, hematológicos como anemia hemolítica, leucopenia, trombocitopenia, entre otros, ¿no? Entonces, cumplir con alguno de estos criterios clínicos, algún criterio laboratorial es lo primero. Y de entre todos estos, por lo menos se debe cumplir con más de 4 de ellos, ¿no? Más de 4 criterios, pero mínimamente tiene que haber un criterio laboratorial y un criterio clínico, ¿no? Digamos, solamente cumple con 4 criterios clínicos y ninguno laboratorial, no pueden decir que tiene lupus. Tiene que haber un criterio laboratorial como mínimo. Muy bien, lo mismo en este cuadro que les estoy mostrando, y aquí en rojito estoy poniendo los criterios clínicos del lupus eritematoso cutáneo agudo, crónico,
la alopecia no cicatricial y las alteraciones a nivel de mucosa oral. Esto es lo que me compete a mí como dermatólogo, ¿no? En el lupus eritematoso cutáneo vamos a ver diferentes tipos de manifestaciones, el clásico rash en alas de mariposa. En el lupus eritematoso cutáneo vamos a ver lo que es el lupus discoide, que es una alteración en la piel con atrofia central. La alopecia areata no cicatricial es un diagnóstico diferencial la alopecia no cicatricial es un diagnóstico diferencial con alopecia areata, con tinea capitis en niños, y el diagnóstico es por biopsia y también por dermatoscopía. Nosotros tenemos algunos signos indirectos de alopecia no cicatricial. Y bueno, como les he comentado, en dermatología no solamente se ve piel, ¿no? Se ve uñas, se ve pelo y también se ven mucosas. Entonces el dermatólogo también puede detectar algunas lesiones ulceradas y también las vasculitis que vamos a ver como manifestación del lupus. Entonces el dermatólogo tiene dentro de su especialidad muchas herramientas para hacer diagnóstico de lupus. Y no se olviden que siempre tiene que haber asociado a la clínica un diagnóstico laboratorial. Entonces, las lesiones de la piel asociadas al lupus eritematoso las han clasificado de muchas formas, ¿no? En específicas, no específicas. Miren esta clasificación de Guillain, que es la que seguimos casi todos los dermatólogos, en las que se divide en enfermedad cutánea específica y enfermedad cutánea no específica de lupus eritematoso, ¿no? Entonces, aquí habla de lupus eritematoso cutáneo agudo localizado y generalizado, lupus eritematoso cutáneo subagudo, anular y pápulo escamoso, lupus eritematoso cutáneo crónico de tipo discoide localizado, generalizado, lupus eritematoso discoide hipertrófico o verrucoso, lupus profundo o paniculitis, que eso también es un tipo de signo de lupus, lupus eritematoso discoide en la mucosa, el lupus túmido, que lo vamos a ver ahora, el lupus lichenoide y el lupus pernio o de Hutchinson. Y habla sobre otras enfermedades cutáneas no específicas de lupus eritematoso, o sea, no sé específicamente de esta enfermedad, se puede ver asociado a otras enfermedades y que nos confunde aún más, ¿no? Pero, por ejemplo, un paciente que viene con un cuadro de vasculitis podría tener lupus, como no. A eso se refiere cuando no son específicos. La vasculitis también se podría deber a otras enfermedades, por ejemplo, a una reacción adversa a medicamentos, un lívido reticularis, las telangiectasias periunguales, el fenómeno de Raynaud podría estar relacionado con un lupus, pero también podría estar relacionado con otra colagenopatía, una artritis reumatoidea, por ejemplo, o cualquier otra colagenopatía, ¿no? Entonces no es específico del lupus, pero sí es sugestivo. Por eso se dicen enfermedades cutáneas no específicas de lupus eritematoso, de lupus eritematoso, ¿no? Las alopecias no cicatriciales, porque hay otras alopecias no cicatriciales como, por ejemplo, la foliculitis decalvante, que no necesariamente es lupus y que se debe a una alteración también asociada a infección y una alteración autoinmune también, ¿no? Calcinosis cutis, lesiones ampollares, la urticaria crónica también requiere evaluación para descarte de enfermedad lúpica, el cutis laxa, el eritema multiforme, las úlceras en piernas crónicas, el líquen plano. Entonces, es extensa la sintomatología que podemos encontrar, pero estas del lado derecho corresponden a enfermedades que no son específicas de lupus eritematoso, mientras que las del lado izquierdo sí lo son. Muy bien. Entonces, ¿cómo se categorizan? Ya han visto ya más o menos lo que he descrito en la diapositiva anterior, ¿no? Cómo está esta clasificación de las enfermedades cutáneas específicas. Estas son específicas. Se clasifican en agudas,
subagudas y crónicas. Así se clasifican las lesiones en piel del paciente con lupus eritematoso. Las lesiones cutáneas agudas son localizadas, generalizadas o tipo necrolisis epidérmica tóxica, ¿no? Una erupción tipo necrolisis epidérmica tóxica. La crónica, las subagudas, ya hemos dicho anular y pápulo escamosa, y las crónicas, sobre todo, tenemos el lupus discoide, que puede ser local, generalizado, hipertrófico, ¿no? Y luego vienen ya alteraciones en la mucosa, ya hemos dicho con la paniculitis-like, el lupus túmido y aquí está mejor, lupus túmido y el lupus pernio, ¿no? El childblind. Muy bien. Entonces, vámonos con el lupus eritematoso cutáneo. En este lupus eritematoso cutáneo, como les decía, la división es agudo, subagudo y crónico. En el agudo, el 15% de la población que tiene esta enfermedad, el subagudo el 8%, y casi todos los pacientes que tienen lupus eritematoso cutáneo corresponden al crónico, que corresponde al 73%. Estas denominaciones de agudo, subagudo y crónico no necesariamente reflejan estrictamente la duración de la enfermedad, ¿no? Sino su repercusión, sobre todo en el lupus eritematoso agudo, que está directamente relacionado con el lupus eritematoso sistémico. Así que se pueden superponer. Por ejemplo, tengo un paciente con lupus eritematoso crónico de larga data que siempre tenía ahí una lesión discoide, que es lo que vamos a ver en un momento, y de pronto empieza un lupus eritematoso sistémico y presenta lesiones de lupus eritematoso cutáneo agudo, ¿no? Lesiones en la piel de forma abrupta. Lo mismo, entonces ahora vamos a el lupus eritematoso cutáneo agudo, que hemos dicho que puede ser localizado, ese clásico rash malar o rash en mariposa, también generalizado, o sea, varias lesiones eritematosas descamativas en varias partes del cuerpo, y cuando es difuso en todo el cuerpo, se comporta como un eritema tóxico, una necrolisis epidérmica tóxica, por eso dicen necrolisis epidérmica tóxica like, ¿no? Una descamación de toda la piel. En el subagudo hablamos de un lupus eritematoso cutáneo subagudo anular en forma de anillos o lesiones concéntricas, pápulo escamoso, o sea que presenta lesiones papulares con escamas. El inducido por drogas, que es el más frecuente, en realidad el lupus cutáneo subagudo, su principal causa es inducido por drogas, y otras variantes menos comunes como la eritrodermia, la poiquilodermia, el eritema multiforme like o los vesículo-ampollosos anulares, ¿no? En el subagudo, pero lo que más se ve son los anulares. Ahorita vamos a ver en imágenes. Finalmente tenemos el lupus eritematoso cutáneo crónico, ¿no? Ese que tiene más larga data, y de esos el lupus eritematoso discoide es el más frecuente. Entonces, este discoide puede ser localizado con una lesión única, generalizado con más de 3 lesiones en más de 3 segmentos del cuerpo, o hipertrófico, en el que la lesión tiene un crecimiento exofítico, ¿no? O verrucoso. Puede haber un lupus eritematoso túmido, un lupus profundo tipo paniculitis-like, que es con nódulos profundos, con inflamación a nivel de tejido celular subcutáneo, lupus en sabañón y lupus eritematoso cutáneo liquenoide tipo síndrome de líquen plano. Acá un poco más de lo que es lupus eritematoso cutáneo agudo. La localización, ya les he dicho, cuando hablamos del agudo, es esa distribución en mejillas y puente nasal. Y la diferencia con lo que es rosácea es que los pliegues nasolabiales están respetados. La piel afectada puede estar acompañada de otros signos y síntomas agudos de lupus eritematoso sistémico. La piel está eritematosa, a veces edematosa, puede durar horas, días o semanas, y particularmente cuando se expone al sol se va a activar más. Este es bien fotosensible,
¿no? Entonces acá hay mucha información importante, pero lo que está en rojo es lo que ustedes deben recordar, ¿no? Que la forma localizada del lupus eritematoso cutáneo va a tener una distribución clásica a nivel malar en alas de mariposa, ¿no? Ya les decía, en mejilla y puente nasal, y va a respetar los pliegues nasolabiales, ¿no? Lo que no va a ocurrir en la rosácea. Este va a respetar los pliegues nasolabiales, está relacionado con el lupus eritematoso sistémico y tiene un alto incremento cuando hay una exposición a nivel solar. Cuando hay una forma generalizada, esta se va a caracterizar por erupciones eritematopapilares morbiliformes que van a afectar áreas extensas del cuerpo, ¿no? Y sobre todo las zonas fotoexpuestas. Entonces, no se olviden que la forma generalizada se va a presentar en todas las zonas fotoexpuestas. La forma localizada, clásicamente en alas de mariposa, en la zona de la mejilla y puente nasal, pero respetando pliegues nasales, ¿no? Entonces, miren la forma localizada del lupus eritematoso cutáneo agudo, ¿no? Respeta estas líneas nasogenianas. Esto de acá nunca lo toca. Ocupa la región malar, la región del dorso de la nariz, pero nunca va a coger esta parte de la región nasogeniana. Acá miren cómo hay cómo hay esta alteración a nivel de la región malar y la región de la nariz, pero siempre respetan estas partecitas, ¿no? Estas áreas de nasolabial, esas áreas de los pliegues nasolabiales, ¿no? Así puede verse bien aparatoso, ¿no? En la rosácea nosotros lo vemos a veces como eritema y descamación, perdón, eritema y telangiectasias, pero muy rara vez vemos descamación, ¿no? La descamación extensa nos habla sobre inflamación, ¿no? Y nuevamente cómo se respeta los surcos nasogenianos, ¿no? O nasolabial, bien respetados. La forma generalizada nos va a mostrar también máculas y también cuando están más elevadas podríamos denominarlas hasta placas de áreas de descamación, de eritema y descamación tipo rash, ¿no? Tipo, como dice acá, en esta parte, en zonas fotoexpuestas, con una distribución morbiliforme, ¿no? Incluso son eritematopapilares, dice. Son lesiones eritematopapilares, miren, micropápulas, pápulas, de una distribución morbiliforme. Cuando le decimos morbiliforme es que está así como puntitos diseminados por todo lado en el cuerpo y también se puede ver a nivel del dorso de las manos. Pero la característica principal es que también va a respetar la zona de los pliegues interdigitales, va a respetar. Donde se va a formar es entre los pliegues, ¿no? Pero la zona del pliegue lo va a respetar. Pueden ser hasta edematosas, ligeramente edematosas. ¿Y por qué es importante esta diferencia? Porque eh, hay que descartar otras patologías que vamos a ver más adelante de esta alteración en la mucosa, en la piel del dorso de la mano. Puede haber una hemorragia en astilla en las uñas, pero sobre todo lo que vamos a ver es unas pequeñas hemorragias y unas dilataciones de los capilares terminales de esta zona, ¿no? Y aquí se hace capilaroscopía. Aquí en esta parte de la uña, en el eponiquio, es donde vamos a hacer una dermatoscopía y vamos a evidenciar unas hemorragias en astilla, en la zona de los capilares de este lugar y también dilatación capilar, ¿no? Dilatación en asa capilar. Eso también lo hace el dermatólogo, ¿no? Normalmente en tez blanca, en tez clara, en pacientes caucásicos, es donde se puede hacer mejor estos hallazgos.
en piel morena, en la piel, por ejemplo, fototipos 4, 5, cuando tenemos pacientes con piel muy morena, no se ve, no se ve. Es algo que muchos lo explotan en Europa, en Argentina, pero acá en Latinoamérica, cuando el paciente es fototipo 1, 2, 3, va bien la capilaroscopía, pero cuando son de tez más oscura, la verdad no se ve mucho. Y este es el lupus eritematoso cutáneo tipo necrolisis epidérmica tóxica. Miren esto, ¿no? O sea, puede haber en la emergencia un momento en que llegue un paciente con este rash cutáneo, con múltiples pápulas eritematosas que ya han confluido formando placas en las que se nota una inflamación intensa de la piel que llega a provocar incluso vesículas, ampollas y flictenas, tipo necrolisis epidérmica tóxica, ¿no? Esto es lo que se ve, vamos a hablar sobre esas reacciones adversas a medicamentos, la necrolisis epidérmica tóxica, el síndrome de Stevens-Johnson, que son casi idénticos a esto. Entonces, es el diagnóstico diferencial de esas enfermedades, ¿no? Es otro tipo de lupus eritematoso cutáneo agudo. Entonces, repasando lo que hemos hablado en la teoría, cuando hablamos de lupus eritematoso cutáneo agudo, hablamos de una forma localizada en alas de mariposa que respeta el surco nasogeniano. Hablamos de una forma generalizada, que son estas pápulas eritematosas de distribución morbiliforme, que en manos va a respetar el área de donde está eh, la, la unión de las falanges, y hablamos de una forma tipo necrolisis epidérmica tóxica like, ¿no? Parece una necrolisis epidérmica tóxica y una inflamación generalizada de toda la piel que va a llevar a la formación de vesículas, ampollas e incluso flictenas, ¿no? Y ustedes ya saben, los flictenas son las ampollas de más de 5 centímetros. Los diagnósticos diferenciales con este lupus eritematoso cutáneo agudo: a la cabeza, la rosácea. Entonces, en la rosácea va a haber un eritema malar que va a estar exacerbado por el sol, tan igual como el lupus eritematoso cutáneo agudo. Pero la diferencia es que sí se pueden afectar, a diferencia del lupus eritematoso sistémico agudo, en el que no hay afectación de pliegues, ya hemos dicho varias veces, en la rosácea, se pueden afectar los pliegues nasolabiales. Puede haber pápulas, pústulas y exacerbación del eritema después de comidas específicas con picante, la cafeína, el alcohol. Y raramente vamos a necesitar una biopsia para esto, ¿no? Entonces, en la rosácea, a veces no hay una afectación de este surco nasogeniano, no siempre, por eso es un diagnóstico diferencial, pero si lo hubiera, ya estarían seguros de que no es lupus cutáneo, ¿no? Porque en el lupus cutáneo claramente esta parte se dibuja completamente limpia, incluso hasta un poco más pálida, ¿no? En cambio, en la rosácea sí se puede afectar, pueden encontrar micropápulas y pústulas en esa zona. Además, el detonante no solamente es el sol, sino también, como dice acá, comidas picantes, cafeína, ¿no? Lo que hemos puesto en nuestra lista de prohibiciones o detonantes de la rosácea, ¿no? El alcohol. Entonces es cuestión de preguntarle al paciente si cuando, por ejemplo, consume alcohol se pone chaposito y luego desaparece, o cuando consume alimentos picantes, ¿no? Y si hay una asociación con lupus eritematoso sistémico. No se olviden que estas alas de mariposa clásicas de lupus eritematoso cutáneo agudo son las que más relación tienen con el paciente que tiene un cuadro sistémico de lupus eritematoso. Entonces, probablemente el paciente diga que tiene fiebre, dolor articular, malestar general, entonces con eso ya redondearían el diagnóstico, ¿no? Entonces, la diferencia principal: en rosácea sí afecta pliegues nasolabiales. En lupus eritematoso cutáneo no afecta pliegues nasolabiales.
Entonces ya además está decirles que eso es pregunta de examen. En el lupus eritematoso cutáneo agudo, también de diagnóstico diferencial, tenemos la piel o el rostro en heliotropo de la dermatomiositis, ¿no? Y esta dermatomiositis también va a afectar pliegues nasolabiales. Como ven en la imagen, se afectan estos pliegues nasolabiales y todo el rostro muestra un eritema y descamación generalizada, pero además a nivel periocular hay una coloración purpúrica clásica, ¿no? Que en el heliotropo le decimos nosotros. Acá miren cómo se ve en el rostro, lesiones purpúricas a predominio de la región de párpado superior y párpado inferior, ¿no? Como un mapachito. Entonces, ese es para descarte de dermatomiositis. Y sobre todo en la dermatomiositis, como les decía, hay afectación de pliegues nasolabiales al igual que en la rosácea, ¿no? Pero se agrega además esta coloración violácea de los párpados, que es la imagen heliotropo. Esta dermatomiositis también tiene es un diagnóstico diferencial de lupus eritematoso cutáneo a nivel del dorso de las manos. En esta, la afectación del dorso de las manos es justamente en esta unión que no presenta en el lupus eritematoso cutáneo agudo, ¿no? En el lupus eritematoso cutáneo agudo están respetadas estas zonas de pliegues, mientras que en la dermatomiositis son la zona más afectada. Principalmente esa zona es la que está afectada. Más imágenes de la dermatomiositis, en la que la afectación es generalizada y no respeta, ¿no? Los surcos, ese surco nasogeneano. Histopatológicamente es un poco más complejo, ¿no? Ya les he comentado alguna vez que en dermatología hacemos histopatología, hay subespecialidad en dermatopatología y ahí lo que se ve principalmente es el aumento de depósitos de mucina, que es ácido hialurónico con colágeno a nivel de dermis, ¿no? Este depósito de mucina se va a ver con una coloración rosado violácea en la anatomía patológica y este hallazgo es el que nos va a hacer el diagnóstico, ¿no? Básicamente hay hiperkeratosis, o sea, estas imágenes, uno las biopsia, las imágenes de lupus cuando tiene duda, quiere saber si es dermatomiositis, es un lupus cutáneo agudo o es, digamos, se presenta el paciente con estas lesiones y quiere saber si es debido a lupus o es realmente una reacción adversa a medicamentos, o sea, una necrolisis epidérmica tóxica, tienes que descartar el diagnóstico, no sabes cuál es y haces una biopsia. Entonces, cuando haces la biopsia, hay hiperkeratosis, taponamiento folicular, atrofia epidérmica, incontinencia melánica, hay cuerpos de Sibat diseminados y cuerpos coloides, esas son características muy casi patognomónicas, pero lo más importante, lo que es más patognomónico es la presencia de esa mucina que les digo, que es colágeno y ácido hialurónico a nivel de la dermis. No hay eosinofilia. ¿Y eso por qué nos pone así con rojito que no hay eosinófilos? Porque cuando estamos frente a un paciente con una reacción adversa a medicamentos tipo necrolisis epidérmica tóxica, debería haber eosinófilos, un infiltrado de eosinófilos importante en la piel. Y si no lo hay, entonces ya sabemos que es autoinmune, probablemente debido a un lupus eritematoso cutáneo agudo tipo necrolisis epidérmica tóxica. Entonces, aquí miren cómo están estos depósitos de mucina, como les decía, una coloración rosado violácea, esas coloraciones de acá, esta coloración de todos estos depósitos de mucina. Bueno, y ahora nos pasamos al lupus eritematoso cutáneo subagudo. Está asociado al lupus eritematoso sistémico solo en un 10 a un 15%, ¿no? Puede tener manifestaciones clínicas severas de la enfermedad, muy rara vez afecta al sistema nervioso central y a nivel renal, ¿no? Y casi siempre, por eso está en rojo ahí, puede ocurrir como resultado de la exposición a drogas, ¿no? Hasta un tercio de los casos, una vez retirada la droga, va a mejorar. Entonces, ni bien veamos cuadros de lupus eritematoso cutáneo subagudo, nos tenemos que tirar a buscar
exposición a drogas que hayan podido activar este lupus eritematoso cutáneo subagudo. Puede tener diferentes presentaciones clínicas con una diseminación severa, tipo en la que vamos a ver ampollas y lesiones tipo vasculitis. Va a afectar rostro, hay muy frecuentemente en ancianos, va a provocar fotosensibilidad, va a haber presencia de anticuerpos antinucleares positivos tipo anti-RO, dolores articulares, úlceras orales. Hay fotosensibilidad. En el paciente lúpico siempre hay fotosensibilidad. O sea, cuando está expuesto al sol, aumentan las lesiones, se incrementan, se intensifican, se exacerban, como dice acá, ¿no? Y como les digo, siempre que vean estas lesiones eritematosas, preguntar si hay dolor articular, pedirle laboratorios para ver pancitopenias y serositis, ¿no? Pero eso en el lupus eritematoso cutáneo subagudo, poco frecuente. Donde va a haber más repercusión a nivel de sistémico y asociación con lupus eritematoso sistémico es en lo que acabamos de ver, en el lupus eritematoso cutáneo agudo. En el subagudo es menos frecuente la asociación, ya ven, solamente el 10 al 15% de los pacientes van a estar asociados a un lupus eritematoso sistémico con compromiso sistémico, con lo que están viendo aquí, serositis en general, ¿no? Compromiso de serosas, dice serositis, a nivel cardíaco, a nivel pulmonar, a nivel renal, como hemos descrito al inicio, ¿no? Es poco frecuente, solo el 10 al 15%. Aquí está una lista de diferentes drogas que están asociadas al lupus a la presencia del lupus eritematoso cutáneo subagudo. Diuréticos como los tiacídicos, la espironolactona, bloqueadores de canales de calcio como el diltiazem, el nifedipino, inhibidores de la enzima los IECA famosos, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina como el captopril, el enalapril que no está aquí, ven productos que son de uso frecuente, ¿no? Usamos bastante captopril, enalapril, diltiazem, utilizamos los diuréticos tiacídicos, espironolactonas, o prácticamente todo lo que usa un paciente hipertenso podría condicionar la presencia del lupus eritematoso cutáneo subagudo. La ranitirina, el omeprazol, que son antiácidos, que se utilizan para gastritis. Los AINES como el naproxeno, el piroxicam, el ibuprofeno, ¿no? Pero sobre todo el naproxeno y el piroxicam. Miren acá los medicamentos que utilizamos para dislipidemias, la simvastatina, los antimicóticos que utilizamos nosotros con bastante frecuencia para tinea capitis, la grisofulvina, la terbinafina que utilizamos para onicomicosis, antihistamínicos también, bueno, estos no usamos mucho nosotros, anticonvulsivantes, la fenitoína que utilizamos a nivel intrahospitalario bastante, la hidroxicloroquina que estaba de moda para lo del COVID y que es un antimalárico, el tamoxifeno, para terapia ginecológica y otros como la leflunomida, la leflunomida y el interferón gamma, la procainamida también, esos sí ya son raros, ¿no? Pero dense cuenta que lo demás es bastante frecuente, ¿no? Antihipertensivos, ranitidina, omeprazol, AINES como el naproxeno, es de uso bastante frecuente y en mi caso, por ejemplo, la terbinafina, la grisofulvina, que utilizo bastante, ¿no? Entonces aquí nuevamente toda esa lista de productos que podrían provocar un lupus eritematoso cutáneo subagudo y que son obligatorios para preguntar al paciente cuando veamos estas lesiones en la piel. Aquí está lo que clásicamente se ve en el lupus eritematoso cutáneo subagudo, ¿no? Esas lesiones en placas anulares, como están viendo acá, que tienen este borde sobrelevado, circinado, casi igual que una tinea corporis, ¿no? Los que han expuesto tinea corporis recordarán que esa es la imagen clásica que quieren ver en un paciente con tinea corporis, ¿no? En una tinea hay un borde circinado que nos está hablando de que hay actividad de la tinea sobre la piel.
Entonces, de cajón, su primer diagnóstico diferencial sería una tiña corporis, ¿no? Pero para que sea tan extenso tendría que ser un paciente inmunosuprimido, como un diabético, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese sería su diagnóstico diferencial. ¿Y cómo diagnosticarían, cómo harían el diagnóstico diferencial? Con su KOH, ¿no? Le raspan y si ven estructuras de IFAS, obviamente estarían frente a una tiña corporis extensa y se echarían a buscar inmunosupresión. Pero si está negativa, y además hay asociación con otros síntomas, ya hemos dicho, si el 10 al 15% podría tener dolores articulares, alteración a nivel de serosa pulmonar, renal, cardíaca. Entonces, hay que asociar estos síntomas, ¿no? Puede empezar como pápulas pequeñas, eritematosas, ligeramente descamativas, como indico acá, y que evolucionan a placas de tipo psoriasiforme y placas anulares, ¿no? Cuando dice psoriasiforme, habla sobre placas eritematosas, placas descamativas de base eritematosa, ¿no? La principal característica es que va a afectar zonas fotoexpuestas como hombros, antebrazos, cuello, la parte superior del dorso, y no suele afectar el rostro. En la subaguda crónica, perdón, en el cuadro del lupus eritematoso cutáneo subagudo, no hay afectación de rostro, mientras que en el lupus eritematoso cutáneo agudo es el clásico alas de mariposa, ¿no? Cuando las lesiones ceden, hay una despigmentación marcada similar al vitiligo, ¿no? ¿A qué se hace, que se refiere? A una hipopigmentación posinflamatoria. Se va a dar una muerte transitoria una muerte y una pérdida transitoria de melanocitos que luego van a repoblar de manera normal, pero que en el transcurso del proceso de repoblamiento van a dejar áreas hipopigmentadas tipo vitiligo, ¿no? Pero se recupera en el tiempo. Entonces no se olviden que en el lupus cutáneo subagudo lo que se ve en placas tipo psoriasiformes o placas anulares, ¿no? Anulares le dice justamente, miren, como anillos con este borde elevado, eritematoso, que nos habla sobre actividad, ¿no? Y que su diagnóstico principal diferencial va a ser con tiña corporis y también con psoriasis, porque justamente aquí nos habla sobre lesiones tipo placas psoriasiformes, ¿no? Miren, aquí hay más lesiones para que vean anulares con ese borde elevado y ese centro pálido que nos hacen recuerdo de lo que es la tiña corporis, ¿no? Ujú. Entonces, no se olviden, diagnóstico diferencial, psoriasis, porque la psoriasis también en algunos casos se presenta así, sobre todo de placas descamativas con base eritematosa y con tiña corporis que si fuera así de extensa, tendríamos que buscar inmunosupresión, ¿no? Pacientes diabéticos es donde veo que pasa, que vienen diabéticos no controlados, que no tienen un buen cuidador, que ya son muy mayores y que vienen a veces con tiñas corporis así tan extensas, eh, y que podrían confundirnos, ¿no? Entonces ya saben su diagnóstico diferencial. Aquí miren, ya se parece más a una psoriasis, ¿no? Estas placas descamativas, nacaradas con base eritematosa, parece una psoriasis. Entonces es su diagnóstico diferencial. Muy bien, hemos visto varios cuadros y nos vamos a la anatomía patológica, en lo que se ve menos taponamiento folicular e hiperkeratosis, pero se ve vacuolización de la membrana basal y depósitos de mucina en la dermis, ¿no? La vacuolización se refiere a la destrucción en vacuolas, o sea, como con contenido de aire de la unión de la membrana basal, ¿no? De la unión dermoepidérmica y depósitos de mucina. Ya les he dicho, los depósitos de mucina son la clave para el diagnóstico de lupus cutáneo. El diagnóstico diferencial, justo lo que les decía, la tiña corporis a la cabeza, también un eczema anular, esas son enfermedades autoinmunes también, pero que son localizadas, la dermatomiositis, el linfoma cutáneo y erupciones medicamentosas. Entonces, eh, los linfomas Los linfomas del tipo T cutáneos también son diagnóstico diferencial.
de estas patologías. Entonces siempre vamos a hacer biopsia. Nosotros siempre vamos a hacer biopsia, ¿no? Acá miren un cuadro de psoriasis que nos podría hacer sospechar también como diagnóstico diferencial de una tinea corporis o de un lupus eritematoso cutáneo subagudo. Un eczema anular, miren el eczema anular también muy parecidas las lesiones anulares. Estos eczemas anulares son frecuentes reactivos a una enfermedad viral, una enfermedad bacteriana, una primoinfección, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes probablemente que estén con COVID, como es la primera vez que tienen contacto con el virus, la piel reacciona, porque la piel es un laboratorio del sistema inmunológico, reacciona con estas lesiones localizadas anulares de bordes elevados eritematosos, pero que son localizados, ¿no? Y transitorios, duran un mes y desaparecen. El otro diagnóstico diferencial, el otro diagnóstico también a tomar en cuenta es el lupus neonatal, que también se va a presentar con lesiones anulares. Eso también se ve poco frecuente, pero se puede ver, ¿no? Estas lesiones anulares en el rostro del paciente, ¿no? Con bordes elevados, eritematosos y centro pálido, que corresponden al lupus neonatal, ¿no? Es un raro síndrome en el que hay una asociación con anticuerpos maternos anti-RO y anti-LA que van a pasar a través de la barrera placentaria y van a hacer que el bebé nazca con estas lesiones, ¿no? Hay parches y placas arciformes, le decimos como anillos, con bordes activos elevados, ni bien nace el paciente, ¿no? Muy bien, ahora sí nos pasamos al lupus eritematoso cutáneo crónico, que es el último que habíamos visto. Hay diferentes tipos, pero el más frecuente, la variedad más frecuente, el 73-85% de los casos va a corresponder a un lupus eritematoso crónico discoide, ¿no? Y este lupus eritematoso crónico discoide se va a caracterizar por placas eritematosas induradas, son duras. Ya lo van a ver ahorita en los ejemplos, que son cubiertas por escama, van a obstruir los folículos pilosos y a veces se van a ver como placas verrucosas, ¿no? Cuando se ven como placas verrucosas, ya corresponde al lupus eritematoso discoide hipertrófico, que es una forma poco frecuente, ¿no? La localización más frecuente en cara, donde yo siempre veo en cara, en el dorso de la nariz, en cuero cabelludo y en orejas, pero donde más veo es en cara y en orejas, en el pabellón auricular. Esta es la imagen clásica del lupus eritematoso cutáneo crónico tipo discoide, el lupus discoide. Esta imagen en la que hay una placa, esta parte cuando uno mete el dedo o palpa es dura y donde se aprecia una placa indurada, como les decía, con bordes eritematosos y a veces los bordes ya son con una coloración un poquito más oscura y el centro ligeramente atrófico y eritematoso. En el rostro se ven así, también son placas induradas, hiperqueratósicas, con bordes ligeramente elevados y un centro atrófico, ¿no? Aquí mire cómo se ve el lupus discoide en cuero cabelludo. En cuero cabelludo es donde va a manifestarse como una alopecia eh, no cicatricial, ¿no? O sea, que no va a cicatrizar, que va a dejar de manera permanente una pérdida de pelo en esa zona, ¿no? Y es el diagnóstico diferencial de alopecia areata y de tinea capitis en esa zona, ¿no? Cuando hay una placa alopécica en la que claramente vamos a ver, además de la pérdida de pelo, un proceso inflamatorio alrededor de la lesión. Entonces eso nos llama la atención y nos vamos a buscar el lupus discoide, ¿no? Lo mismo acá, ¿no? Las lesiones clásicas, donde este paciente seguro que está muy mal controlado, ya perdió el pelo de manera permanente, por eso se llama alopecia no cicatricial, ya no cicatriza, ya no hay una regeneración, se daña por completo el folículo y ya no va a crecer pelo ahí.
pero lo que nos muestra es que tiene los bordes eritematosos, en otros casos ya con hiperpigmentación, y el centro con una textura un poco más, una textura dura y pálida, ligeramente atrófica, ¿no? Acá se ve, por ejemplo, en el rostro como puede haber una placa eritematosa, descamativa, pero sobre todo en los bordes, ¿no? El centro no se afecta mucho. Estas son las lesiones clásicas que se ven. Acá mira ya el proceso inflamatorio y la cicatrización ha dejado cicatrices permanentes. Esto debe ser un paciente que desgraciadamente no se ha atendido a tiempo. Ya habíamos hablado que el lupus es algo que afecta sobre todo a la población afroamericana, pero esta es una afectación excesiva, ¿no? Es un paciente que seguramente se ha abandonado en el tratamiento. Lo que se ve clásicamente es esto, ¿no? Estas placas con bordes eritematosos o hiperpigmentados y un centro ligeramente atrófico, indurado, color más hipocrómico, ¿no? Más claro. Y estas son las lesiones en cuero cabelludo que, como les digo, van a dejar una alopecia cicatricial en la que ya el daño del folículo es permanente, ya no crece pelo ahí. En el lupus discoide hay, como hemos dicho en los anteriores casos, como estábamos comentando, una obstrucción folicular que va a provocar una alteración permanente y también se encuentra mucina, ¿no? Casi no vamos a hablar sobre la parte de anatomía patológica, pero sí es importante que sepan que se hace el diagnóstico así, ¿no? Tomando biopsias. Los diagnósticos diferenciales por esos bordes elevados, siempre la tiña corporis, la tiña fascia, un granuloma facial, un lupus vulgar. Cuando hablamos de lupus vulgar, estamos hablando de tuberculosis cutánea. En dermatología algunos diagnósticos son así, o sea, se han mantenido los nombres antiguos. Antes todo pensaban que era lupus y poco a poco fueron descubriendo que un diagnóstico de etiología diferente era la tuberculosis cutánea, que a veces se manifiesta así también. Entonces decidieron ponerle lupus vulgar, ¿no? Porque pensaban que era un tipo de lupus, hasta que descubrieron que se debía a una micobacteria, pero se ha mantenido su nombre en el tiempo. Entonces, cuando hablan de lupus vulgar, es tuberculosis. Desórdenes linfoproliferativos, ya hemos dicho los linfomas, a la cabeza los linfomas, o sea, cuando uno ve una inflamación tan intensa de la piel, que es secundaria a una reacción de los linfocitos T, te pones a pensar en linfomas, ¿no? De linfocitos T o linfocitos B, pero sobre todo los linfocitos T. La leishmaniasis cutánea, tipo lupoide y recidivante, y la lepra tuberculoide, ¿no? Miren todos esos diagnósticos diferenciales para estas lesiones. Esta imagen, por ejemplo, un granuloma facial que justamente nos muestra una lesión con bordes elevados, eritematosos, y es una enfermedad autoinmune igual que el eritema anular, solamente que este es granuloma anular, cuando son un poco más hipertróficas los bordes. Muy bien. Entonces, eso sería con respecto al lupus discoide, ¿no? Miren estas lesiones clásicas, ¿no? Nunca se olviden cuando vean un paciente con las orejitas así, con un centro atrófico duro, piensen en lupus eritematoso crónico de tipo discoide, y felizmente este lupus eritematoso discoide tiene poca relación con lupus eritematoso sistémico. Al igual que el lupus eritematoso cutáneo subagudo, ambos tienen 10 a 15% de asociación. O sea, a veces el paciente solo tiene la lesión en la orejita y no tiene dolores articulares, no tiene compromiso cardíaco, pulmonar, renal, nada, no tiene nada. Solo tiene las lesiones en la piel, ¿no? Y solo el 10 a 15% va a tener síntomas sistémicos. En cambio, el lupus eritematoso cutáneo
agudo, en alas de mariposa o ese rash cutáneo generalizado, en ese sí la asociación es de hasta un 85% con el lupus eritematoso sistémico. O sea, va a haber también compromiso articular, compromiso cardíaco, una miocarditis, una pericarditis, algún problema pulmonar, algún problema renal en esos casos, ¿no? Pero en este lupus discoide muy pocas veces, a veces solamente se queda en piel el problema. Muy bien, entonces otros lupus eritematosos crónicos, aparte del discoide, hemos dicho que puede ser el lupus eritematoso túmido, ¿no? Este túmido hace referencia a estas placas o nódulos, como ven acá, de distribución en áreas fotoexpuestas, color rosado, violáceo, que son edematosas, parecen lesiones de urticaria porque son abonosas, ¿no? Edematosas, abonosas, edematosas. Entonces, a eso se refiere con el lupus túmido y acá de cajón el diagnóstico diferencial sería un linfoma también. Ahí miren el lupus túmido, en el que va a haber lesiones tipo Abón, ¿no? Tipo edematosas, placas edematosas tipo Abón, que va a presentar el paciente y que se va a deber a un tipo de lupus cutáneo, ¿no? Definitivamente el diagnóstico diferencial es una dermatitis de contacto irritativa o una urticaria. Muy bien. Ahora vamos al lupus cutáneo tipo paniculitis, en la que hay una inflamación a nivel de tejido celular subcutáneo, ¿no? Hay placas o nódulos indurados sin muchos cambios a nivel de epidermis, o sea, a nivel de la piel más superficial no hay muchos cambios, todo es a nivel de tejido celular subcutáneo, son nódulos o placas y lo único que va a haber de repente en la piel a simple vista se va a ver el aumento de volumen por los nódulos y una coloración eritemato-violácea. Miren aquí estas coloraciones eritemato-violáceas y aquí no se ve mucho, pero acá están elevado, y esta coloración eritemato-violácea. En el menos del 10% de estos pacientes con lupus tipo paniculitis va a tener una asociación con el lupus eritematoso sistémico, ¿no? Eso es lo que tienen que recordar sobre todo. Entonces, hay lupus eritematoso sistémico concomitante en menos del 10% de los casos. Puede haber una lipoatrofia localizada. Y acá yo también nuevamente les digo, diagnóstico diferencial de este lupus tipo paniculitis sería un linfoma paniculitis-like, ¿no? Los cánceres de piel tipo linfoma. Ese sería su diagnóstico diferencial, pero cualquier cosa puede provocar paniculitis, inflamación del tejido celular subcutáneo o de la grasa. Se puede presentar secundario, por ejemplo, a una tuberculosis cutánea, a estas colagenopatías tipo lupus, pero pensando mal, siempre se hace biopsia porque el otro diagnóstico temido sería un linfoma tipo paniculitis o linfoma paniculitis-like. Entonces acá una clave diagnóstica sería la atrofia, ¿no? La atrofia que también se ve en esta zona, mire, elevado y hay un poco de atrofia en la región del brazo. Otro lupus crónico es el lupus en Sabañón o perniosis lúpica, child-blind lupus, le decimos. Esos tipo perniosis son en la que vamos a ver estas lesiones eritemato-violáceas a predominio de región distal, regiones sacrales, ¿no? En dedos de las manos. Esta sí está relacionada en un 25% con el lupus eritematoso sistémico y su manifestación principal van a ser presencia puede haber máculas, pápulas y nódulos o placas blandas de color rojo brillante o azul rojizo, ¿no? Este rojo violáceo que están viendo acá. Esa coloración en dedos de los pies, de las manos,
en la punta de la nariz, en el pabellón auricular, en las orejas, que están precipitados por la exposición al frío, ¿no? Por eso le dicen perniosis. A veces el proceso inflamatorio es tan intenso que puede haber ulceración en la parte más distal o más sacral de los dedos y cuando pasan las estaciones frías a veces pueden persistir, ¿no? Entonces no se olviden de esto, tipo Raynaud, ¿no? Tipo fenómeno de Raynaud en el que tenemos esta coloración eritematoviolacea en las manos y que se va a exacerbar cuando esté el paciente expuesto al frío, pero no solo en las manos, también en la punta de la nariz y en las orejitas. Tipo perniosis, miren. También en los pies y a veces se pueden ulcerar, dice, ¿no? Entonces no se olviden que este sería un diagnóstico diferencial de lupus eritematoso cutáneo tipo perniosis, cutáneo crónico tipo perniosis. Y cuando vemos este hallazgo, nos vamos a poner a pensar de que puede haber una asociación hasta en un 25% con un lupus eritematoso sistémico. Entonces, de cajón se le pide lo que hemos dicho, ¿no? Los criterios laboratoriales, porque ya tenemos algunos criterios clínicos, ¿no? Y también se descarta compromiso hepático, compromiso renal, cardíaco, pulmonar, y los laboratorios, el ANA, eh, se le pide, como vemos acá, lesiones tipo vasculitis, ¿no? Estas lesiones son tipo vasculitis, tipo perniosis. Esto también está escrito dentro de los diagnósticos diferenciales, ahora que me acuerdo, porque son tipo vasculitis, para lo que es lesiones dermatológicas por COVID. El COVID, desgraciadamente, este virus provoca unos desórdenes inmunológicos terribles, ¿no? Y en piel tiene manifestaciones diversas, pero una de sus manifestaciones agudas más frecuentes es el COVID tipo perniosis, como ven acá. Igualito como están viendo en estas 4 imágenes, tal cual se ve en los cuadros de COVID en fase aguda, a partir de la segunda semana, perdón. Luego, en los pacientes que están hospitalizados en UCI se ve esto. Entonces, ese sería un diagnóstico diferencial y el otro también las vasculitis. Y se me vino a la mente justamente el COVID porque las vasculitis también se presentan así y en estos casos pedimos ANA y también ANCA, ¿no? Anticuerpos antinucleares para descarte de vasculitis. Acá miren el fenómeno de Raynaud que hay que tomar en cuenta en estas perniosis. Como diagnóstico diferencial y las criofibrinogénemias, ¿no? ¿Y por qué el Raynaud en sí no es una enfermedad, sino es un síntoma de una colagenopatía? Puede ser lupus o también puede ser artritis reumatoidea, no necesariamente lupus, ¿no? Y esto, cuando uno pone la manito del paciente en el calor o en agua tibia, se recupera al 100%. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de lupus cutáneo? Tenemos que respaldarnos por las características clínicas que hemos dicho. Obviamente hemos dicho que vamos a hacer una biopsia, un examen histopatológico confirmatorio para ver esos depósitos de mucina y el rendimiento de la inmunofluorescencia directa es de utilidad variable, ¿no? En la inmunofluorescencia se ve inmunoglobulina G y M en membrana basal en un 50-90% de los casos. Por eso no hacemos inmunofluorescencia. Normalmente vemos la anatomía patológica y si hay duda hay que pedir laboratorios, ¿no? Porque hay una asociación fuerte entre anticuerpos anti-RO para el lupus eritematoso cutáneo subagudo y también hay que pedir el ANA, el anti-DNA, hay que pedir sobre todo para el subagudo el anti-RO, ese es lo que más se ve, el anti-RO, el ANA a veces sale positivo, a veces negativo, pero el anti-RO sí sale, y para el lupus eritematoso sistémico en el 90% de los casos sale ANA positivo, ¿no? Hay que pedir anti-DNA de doble cadena y el ENA que son más específicos.
Entonces acá estamos viendo este cuadro de sensibilidad y especificidad de los anticuerpos en el diagnóstico del lupus eritematoso sistémico. Y cuando hablamos de sensibilidad, hablamos de detección de la enfermedad, mientras que cuando hablamos de especificidad, hablamos de la detección de paciente sano, ¿no? ¿Y cómo se van a acordar de eso? Sensibilidad, se acuerdan que tienen que tomar la segunda letra de paciente enfermo, y especificidad, tienen que tomar la segunda letra de S de paciente sano, ¿ya? Entonces, sensibilidad, enfermedad, acá la E, la segunda letra, y especificidad, la segunda letra del paciente sano. Entonces, aquí claramente se ve que la detección de la enfermedad en un 95% se ve cuando de los anticuerpos, el que tiene más sensibilidad es el anti-DNA de doble cadena y el anti-NU, ¿no? El anti-E que le dicen. El anti-RO es el que también está bastante positivo, tiene bastante sensibilidad, sobre todo para, ya hemos dicho, el subagudo, ¿no? ¿Y el tratamiento cuál es? El enfoque en el tratamiento es depende mucho del subtipo de la enfermedad que encontremos y de la asociación con lupus eritematoso sistémico. Acá me refiero a que han visto que las características clínicas del lupus eritematoso cutáneo son diferentes, ¿no? En el agudo, cutáneo en el agudo hay más eritema e inflamación y está más relacionado con lupus eritematoso sistémico, entonces no nos vamos a abocar a tratar pues la lesión de la piel sin asegurarnos de que el paciente no esté con algo más grave y que termine hospitalizándolo. Primero hay que detectar si hay un lupus eritematoso sistémico de fondo, porque la relación es alta, ¿no? Y si no lo hubiera, descartamos que hay un lupus eritematoso sistémico asociado y con tranquilidad nos dedicamos a tratar la piel y hacer seguimiento a este paciente. Entonces, de primera línea, como hemos dicho que hay fotosensibilidad en las lesiones, o sea, empeoran cuando un paciente está expuesto al sol, hay que dar fotoprotección y bloqueadores solares, ¿no? De amplio espectro a estos pacientes. No se olviden, primero tenemos que descartar que hay una asociación con lupus eritematoso sistémico. Cualquiera de las lesiones en piel, lo primero, descartar un lupus eritematoso sistémico, y para eso nos vamos a los criterios clínicos y laboratoriales. Pedimos nuestro ENA, nuestros, nuestros anticuerpos de DNA de doble cadena, anti-SMIT, anti-RO, anti-LA, bueno, anti-RO sobre todo, y nos echamos a ver si hay afectación renal, pulmonar, cardíaca. Una vez que estamos seguros que no hay asociación con lupus eritematoso sistémico, recién pasamos al tratamiento de la piel. Pero si hay asociación con lupus eritematoso sistémico, se deriva el paciente para que lo vea en reumatología, medicina interna, porque lo va a manejar medicina interna, que vea criterios de hospitalización, y luego lo tiene que ver el reumatólogo, el neumólogo, el cardiólogo, el nefrólogo, porque ya saben que hay afectación de diferentes tejidos, ¿no? Por eso le dicen serositis. Hay a diferentes tejidos, la afectación es a diferentes tejidos, y a la par nosotros obviamente estamos manejando la parte dermatológica, porque ya han visto que cuando las lesiones son generalizadas pueden afectar grandes extensiones de piel, tipo necrolisis epidérmica tóxica, y ahí el dermatólogo tiene que eh, ir orientando en el manejo de esas lesiones, ¿no? Pero si no hay afectación del sistema nervioso, si no hay lupus eritematoso sistémico, solamente tratamos la lesión en piel y monitorizamos, ¿no? Periódicamente pedimos nuestros laboratorios, porque puede aparecer en cualquier momento el lupus eritematoso sistémico. Entonces, eso es todo lo que hay que hacer. Ahora, para piel, lo primero, la fotoprotección. Ya estamos seguros que el paciente no tiene lupus eritematoso sistémico, entonces tratamos la lesión en piel, le damos fotoprotección, podemos ponerle corticoides tópicos, también podemos darle de manera sistémica si tenemos más del 10% del cuerpo afectado. Intralesionales también podemos aplicar cuando son localizados y de clínica muy intensa. Podemos utilizar tacrolimus como inhibidores de la calcineurina, que son ahorradores de corticoides cuando lo vamos a usar por tiempo prolongado para evitar los efectos adversos del corticoide, que ya saben ustedes que puede provocar
atrofia de la piel, puede provocar hipopigmentación y presencia de telangiectasias. Entonces, cuando usamos el corticoide más de 21 días por tiempo prolongado, es mejor cambiar a inhibidores de la calcineurina. Antipalúdicos sistémicos también se pueden utilizar para afectar al sistema inmunológico, o sea, a modificarlo, como la hidroxicloroquina, la quinaciprina, que no se utiliza mucho, ¿no? Hidroxicloroquina y cloroquina es lo que usamos acá. De segunda línea tenemos el metotrexate, que siempre ha sido buen inmunomodulador, el micofenolato mofetil, la azatioprina, la talidomida, bueno, muy poco usamos, retinoides ya para más una cuestión estética. Y cuando las lesiones son muy extensas, como por ejemplo es el lupus discoide que hemos visto que está dejando alopecia cicatricial, no cicatricial en cuero cabelludo, eh, podemos utilizar también biológicos, ¿no? Inmunomoduladores biológicos como el ustekinumab, sobre todo, inmunoglobulina, ciclofosfamidas también. Eso básicamente, chicos. Entonces ya ven, esta parte de los criterios es importante. Ya les he dicho antes de tratar la piel, asegurarnos de que no haya compromiso sistémico, pedir nuestro ANA, no, nuestro anti-DNA de doble cadena, anti-Smith. Hay que pedir anti-RO para lo que es piel específicamente. El complemento también C3, C4 que van a estar bajos, y el anticuerpos antifosfolipina también. Y luego buscar todos estos signos, ¿no? Criterios clínicos de lupus eritematoso cutáneo crónico, lesiones ulceradas a nivel oral, nasal, la alopecia no cicatricial, la artritis, serositis a nivel renal, neurológico, aquí cualquier serositis, ¿no? A nivel pulmonar, cardíaco, ya hemos visto, alteraciones como anemia hemolítica, leucopenia, trombocitopenia, hay una pancitopenia entonces, ¿no? Entonces podríamos encontrar un paciente con cuadros de pancitopenia. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Como ven, parece un trabalenguas, ¿no? Porque uno habla lupus eritematoso cutáneo, agudo, subagudo, crónico, lupus eritematoso sistémico, lupus eritematoso cutáneo crónico discoide. Es un poco complejo a veces explicar esta diferencia, pero ya saben que el lupus eritematoso se va a dividir en sistémico y en cutáneo. El lupus eritematoso sistémico es el que va a afectar a muchos órganos, como hemos visto acá, miren todo el espectro de afectación, mientras que el lupus eritematoso cutáneo van a ser las manifestaciones cutáneas que no necesariamente están relacionados con el lupus eritematoso sistémico. Cuando son agudas, cuando hay lupus eritematoso cutáneo agudo, el que hemos hablado, estas en alas de mariposa, que puede ser localizado, puede ser generalizado o puede ser tipo necrólisis epidérmica tóxica, ahí sí hay una alta relación con afectación sistémica, ¿no? Con el lupus eritematoso sistémico, más del 75 a 85%, como hemos visto, ¿no? Mientras que en el lupus eritematoso cutáneo subagudo, la relación que hemos visto es solamente del 10 al 15% con cuadros de afectación sistémica, y la principal relación es con drogas, ¿no? Se detona por drogas y clásicamente estas lesiones anulares, ¿no? Con esos bordes elevados. Los diagnósticos diferenciales también son importantes. Ahorita vamos a hablar de eso. Y en el lupus eritematoso discoide o lupus eritematoso cutáneo crónico, la clásica lesión que les digo en la región del pabellón auricular, en este hay poca relación, ¿no? En el crónico, en el lupus eritematoso cutáneo crónico, la relación con compromiso sistémico es muy baja también, solo del 10 al 15%, ¿no? Muy bien. Entonces, preguntas, chicos. ¿No hay preguntas? Bueno, chicos, espero que les haya servido la presentación. Lo voy a dejar grabado para que lo
revisen. Ujú. ¿No hay ninguna pregunta? Muy bien, entonces voy a ir colgando ya los videos para que los vayan repasando. Y como siempre voy a tratar de enviarles también las diapositivas al WhatsApp para que lo puedan revisar. Ya les he dicho que no tengo mucho interés de que se compliquen mucho conociendo especificaciones en la parte de anatomía patológica. Los puntos clave están en rojo en toda la presentación y lo que es importante también ya lo he repetido más de una vez, lo repito 2 veces, 3 veces durante la presentación para que quede claro que esos puntos los tienen que aprender, los tienen que manejar y que van a ser parte son posibles preguntas de examen, ¿no? Muy bien, chicos, entonces eso sería todo por hoy día. Nos vemos en la siguiente clase. La siguiente es un poquito larga. Vamos a hablar sobre dermatitis atópica, me parece, estaba mirando. Vamos a hablar sobre dermatitis atópica,